A un día para las elecciones en Estados Unidos, las encuestas están muy ajustadas en todo el país. El ticket a la Casa Blanca se juega en gran medida en Pensilvania con sus 19 votos electorales. Por eso ambos candidatos concentran su último esfuerzo allí. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Kamala Harris dio este lunes un meeting en Pensilvania y Donald Trump realiza un recorrido por varios estados clave, Carolina del Norte, Michigan y también Pensilvania, el estado más importante de los 7 en los que ningún partido tiene el voto asegurado. Mientras demócratas y republicanos se disputan los votos en la recta final de las elecciones de este martes, analizamos cómo ambos partidos se preparan también para una posible batalla legal en los tribunales tras la votación. España continúa en emergencia. La DANA ha alcanzado este lunes Cataluña en el este tras azotar el litoral valenciano, donde dejó al menos 221 muertos. En Barcelona se registran inundaciones y el servicio ferroviario ha sido suspendido durante varias horas. A solo un día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, las encuestas no dan un ganador claro. La demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump hacen un último esfuerzo en los estados clave para inclinar la balanza a su favor. La vicepresidenta Harris comenzó este lunes en Scranton, Pensilvania. Se trata de un estado bisagra crucial para estas elecciones. Ahí visitará barrios obreros y luego participará en un mitin nocturno con celebridades como Oprah Winfrey. Donald Trump realiza un evento en Raleigh, capital del también estado bisagra, Carolina del Norte. Ahí las encuestas muestran que sus posibilidades están casi igualadas con su rival demócrata. Trump visitará luego Reading, Pensilvania y Pittsburgh. Analizamos el tema con el politólogo Ivo Hernández, quien está en Filadelfia, la principal metrópolis del estado de Pensilvania. ¿Qué tal, Ivo? Bueno, hablamos de unas elecciones increíblemente ajustadas y Pensilvania puede ser clave para destrabar el resultado. ¿Por qué se ha convertido en el estado más importante de estas elecciones? Cuéntanos. Porque es un estado bisagra donde nada está dicho. Toda esa indecisión de la cual se está hablando hasta ahora, en este estado en particular, es aún mayor. Cuando uno está viendo ya, porque hay que recordar que mucho voto empezó con los votos tempranos que se han ejercido en diversos estados. Cuando uno empieza a ver el mapa entre rojos y azules, Pensilvania sigue completamente blanco. Se está decidiendo muchísimo, la votación está muy pareja. Ambos partidos tienen votantes registrados sobre el 41% de la población. De manera que la situación está muy reñida. Los dos candidatos están en este momento, mientras hablamos, están moviéndose en ciudades del estado. Hablemos de Pittsburgh, hablemos de Reading, y tratando de cortejar mucho voto de minoría, en particular el voto hispano. Bueno, Pensilvania es bien particular, predominan los votantes blancos, información superior, con importantes feudos negros como Filadelfia y suburbios además blancos, así como también, hay que decirlo, trabajadores industriales y una creciente población latina. ¿Quién podría acaparar allí los votos? ¿Quién podría convencer a grupos tan diversos? Es sumamente interesante el planteamiento porque recuérdense que además de las elecciones presidenciales se están jugando las elecciones a representantes. Entonces uno ve que la candidata Harris está siendo acompañada por la candidata Ocasio-Cortez, quien aspira, pues por supuesto, su posición dentro de la Cámara de Representantes. Entonces aquí se está viendo todo ese juego, sobre todo con la población latina, insisto, que es una población que tiene un factor clave en cuanto a la decisión del voto, porque el problema grande de las elecciones en los Estados Unidos, más allá de cualquier preferencia, es la abstención. La abstención acá, que no es obligatorio votar, ha sido siempre un fenómeno. Se supone educadamente que eso va a variar en estas elecciones y que vamos a ver una presencia de votantes mucho mayor. Pero ese sigue siendo el temor, tanto en la gente de Harris como en la gente de Trump, que los votantes posibles no se hagan presentes y no manifiesten su voto. Eso pudiera inclinar la balanza en uno u otro sentido. Ivo, Donald Trump ya agita un fantasma de fraude. Dijo que Pensilvania está haciendo trampas a gran escala a niveles nunca antes vistos. ¿Qué efectos pueden tener esas acusaciones en estas elecciones? Mucho menor de lo que se pueda ver en el pasado. Hay que recordar que estados como Carolina del Norte y Georgia, que son también dos de estos estados pendulantes de los llamados swing states, reforzaron sus legislaciones en cuanto al voto externo, al voto por correspondencia y todo ello. De manera que
Lo que se espera es que no importa que haya reclamos al día siguiente sobre posibilidades de fraude, sino que las autoridades electorales tengan la capacidad de reaccionar contundentemente presentando la data, de tal manera que no haya mayores dudas en la manera en que el árbitro presente pues la conclusión de la información. Ya no habría esas teorías que pueden darse cuando hay unos vacíos informativos. Eso es lo que se está esperando, dado que muchos estados están preparados ya para responder de una manera más contundente. Muchísimas gracias, Ivo Hernández, politólogo desde Pensilvania. Gracias. Bueno, y con una diferencia mínima en las encuestas, tanto los republicanos como los demócratas han estado preparando estrategias legales para obtener el resultado deseado. Echemos un vistazo ahora a lo que han estado haciendo sus abogados y cómo esto podría afectar los resultados. Luchando por cada voto, pero en el estado de Michigan, uno de los estados clave, este año no solo se trata de llevar a los votantes a las urnas, también hay una lucha por definir qué votos serán legales, después de que se cuenten las papeletas. En Michigan y otros estados pendulantes, los republicanos han presentado más de 100 demandas para limitar la cantidad de votos válidos. Aseguran que es necesario para combatir el fraude electoral. Los seguidores de Trump siguen afirmando falsamente que Joe Biden ganó las elecciones en 2020, haciendo trampa en las urnas. Pero los tribunales rechazaron más de 60 demandas presentadas por abogados cercanos a los republicanos después de las elecciones. Muchas de las demandas citaban teorías conspirativas y algunos de los abogados, incluido el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, perdieron después sus licencias. Pero está claro por qué muchos republicanos siguen esta estrategia. Con un electorado extremadamente dividido en los estados disputados, descalificar algunas papeletas podría decidir la elección. Veamos la estrategia republicana en 3 estados clave: Michigan, Pensilvania y Arizona. En Michigan, los republicanos se han propuesto ampliar el registro de votantes. Han intentado descalificar las cabinas móviles de votación destinadas a facilitar que las personas en áreas remotas emitan su voto. Y han trabajado para ampliar las restricciones sobre el voto por correo. Hay esfuerzos similares en Pensilvania con demandas republicanas que impugnan las reglas de votación por correo y el derecho de los votantes a corregir errores en sus papeletas, por ejemplo, al escribir la fecha incorrecta. En Arizona, los republicanos recurren a una de sus estrategias más agresivas, argumentando que los tribunales deberían poder anular los resultados electorales si se detectan irregularidades. Esas irregularidades abarcan tantas posibilidades que un número potencialmente enorme de votos podría ser descalificado. Los abogados demócratas están combatiendo o han prometido combatir cada una de estas demandas. Muchas no se resolverán hasta después de las elecciones. Algunos casos podrían llegar hasta la Corte Suprema, con 3 jueces nombrados por el candidato republicano Donald Trump y que lo ha favorecido en decisiones recientes. Y eso podría significar que los resultados de las elecciones no se conozcan por algún tiempo. Mientras tanto, la estrategia legal republicana de los últimos 4 años ha convencido a muchos en sus bases y más allá de que el sistema de votación es corrupto. Por eso, el propio Trump ya ha amenazado con encarcelar a funcionarios electorales, así como a oponentes políticos si gana la contienda. Y adelantó que no aceptará el resultado si pierde. Es el principio del camino que Estados Unidos ya transitó el 6 de enero de 2021. Y la migración es uno de los temas principales en estas elecciones de Estados Unidos. Unas 100.000 personas por día cruzan la frontera entre Tijuana y San Diego, la más transitada del mundo. El discurso antimigrante de Trump no ha roto esa fluida convivencia, pero sí ha precipitado el recrudecimiento de las restricciones hacia los extranjeros. Tras un acuerdo con Washington, México ha triplicado las detenciones en la primera mitad del año. Tanto empresarios como quienes cruzan a menudo esta frontera aguardan en vilo el desenlace de las elecciones en Estados Unidos. La 1 de la madrugada. Joaquín sale de su casa en Tijuana para cruzar a San Diego, donde trabaja como soldador en el puerto. Sale a esta hora todos los días.
Así tarda 1 o 2 horas en la fila de autos. Si saliese más tarde podría pasarse en el tráfico más de 4 horas. Por eso le preocupa sobre todo el precio de la gasolina. Cuando hay elecciones bajan los precios. Cuando quien gane pues ya empiezan a subir. Joaquín es una de las 100.000 personas que a diario cruzan esta garita de San Isidro, el paso fronterizo más transitado del mundo. La mayoría va a trabajar en una potente industria manufacturera que genera más de 200.000 empleos a ambos lados de la valla. Por eso a Joaquín le molesta cuando Trump habla mal de los latinos. Son los que pues, mantienen trabajos que no hacen los americanos. Al otro lado hay mejor infraestructura y calles más limpias. Hasta hace menos de 200 años, San Diego pertenecía a México. Comparte con Tijuana una historia y el dinamismo económico. Y hay una convivencia que discursos de odio como el del candidato Donald Trump no han podido romper. Afortunadamente no creo que se haya extendido a los mexicanos que están aquí, que no son migrantes, sino ciudadanos. Porque vivimos cerca de la frontera, somos comunidad, vivimos con el otro. Este es el punto de fusión entre mexicanos y estadounidenses. Pero la campaña antimigración sí ha provocado una mayor persecución. Del lado mexicano se triplicaron las detenciones de migrantes en la primera mitad de este año. La directora de este albergue en Tijuana ha notado una mayor militarización previa a las elecciones en Estados Unidos. Un aumento en la presencia de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración, pidiendo documentos a las personas, haciendo redadas y como haciendo ese trabajo de contención. Esta hondureña prefiere ocultar su rostro. Lleva 7 meses a la espera de su cita ante las autoridades estadounidenses, unos plazos que se han retrasado. Como ella, muchos migrantes se plantean si será mejor saltar la valla antes de las elecciones en Estados Unidos. Tienen miedo a que se endurezcan las restricciones. Por eso San Diego se ha convertido recientemente en el principal punto de cruces irregulares. Pero el mayor temor de la mujer es que la separen de sus 3 hijos. Pues triste, porque si no entramos, imagínense, ¿qué vamos a hacer? Quedamos a la deriva, sin saber qué hacer. O tal vez hay veces que pensamos que tirarnos sería lo mejor o lo correcto y no es lo correcto. Incluso Joaquín, que nació en Estados Unidos, pero que formó su propia familia en Tijuana, donde la vivienda era más barata, ha sentido mayor discriminación en los últimos meses. Manejo Uber el fin de semana y a veces me topo con uno que otro americano, que les molesta subirse al carro. Joaquín duerme unas horas en su camioneta antes de entrar a su trabajo, soñando quizás que algún día esa frontera californiana funcione como una misma ciudad que une a 7 millones de habitantes. Esta región de la frontera entre México y Estados Unidos, al oeste, la llamada Cali Baja, genera cada año unos 250.000 millones de dólares, lo que equivale al PIB de Perú y más del doble que el de Ecuador, una economía importante en vilo ante las elecciones de Estados Unidos. Y seguimos con este tema, pero en la economía, Rosa Casals. Pues sí, en el marco de esta política migratoria de Estados Unidos, fíjate que el expresidente y candidato republicano Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles del 25% a todas las importaciones de productos desde México si la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, no frena lo que calificó de embestida de criminales y drogas en Estados Unidos. Así lo especificó en un mitin en Carolina del Norte. México cerró 2023 como el principal exportador de mercancías a Estados Unidos, desplazando a China, un liderazgo que ha mantenido en lo que va de 2024. Trump, que mantiene un empate técnico con Kamala Harris, repite en sus mítines que es partidario de imponer aranceles para traer de vuelta a las empresas al país. Está convencido de que el efecto será positivo, mientras muchos expertos opinan que sus planes económicos harán aumentar la deuda y la inflación. Estas serán las palabras de Trump en el mitin de hoy de Carolina del Norte. Le voy a informar desde el primer día o antes que si no detienen esta embestida de criminales y drogas que entran en nuestro país,
Voy a imponer inmediatamente un arancel del 25% a todo lo que envíen a Estados Unidos. No son precisamente las mejores maneras de comenzar una relación de buena vecindad. Vamos a ver qué hay detrás de estas declaraciones, Ana Nieto, en Nueva York. ¿Cuál es el detalle de los planes de Donald Trump con respecto a estos aranceles que quiere imponer a México? Trump ha dicho en este evento electoral que la propuesta tiene un 100% de posibilidad de funcionar con México, porque si con un 25% no se soluciona el problema que ve con la inmigración, subirá los aranceles en incrementos del 25% hasta llegar al 75%. Es un movimiento que rompería el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica y definitivamente sería un revés para México, un país que en 2023, como dices, se convirtió en el primer exportador a Estados Unidos por delante de China. Las políticas arancelarias de Trump hasta hoy incluían una subida lineal del 10% para todas las importaciones, del 60% para China y del 100% para los automóviles de este país. Su campaña ha convencido a sus votantes de que los aranceles los pagan los países exportadores, lo cual es falso, lo pagan los consumidores. Y es una solución que Trump quiere aplicar para problemas tanto como la inmigración como para cuadrar las cuentas que son deficitarias en estos momentos. También es imposible porque esas cuentas no van a cuadrar ni siquiera con estos aranceles. Trump se ve como otro presidente, William McKinley, que en el año 1893 con sus políticas arancelarias provocó una depresión en el país. Ana, y ante la incertidumbre que plantea el desenlace de estas elecciones, cuéntanos cómo están los mercados. Bueno, pues el mercado de acciones llega en plena forma a la fecha electoral. Los principales índices no habían tenido estas revalorizaciones de 2 dígitos porcentuales en un año de comicios en mucho tiempo. En particular, el índice que teóricamente es menos volátil, el S&P 500, lleva una alza de casi el 19%, por encima del 19%, algo que no ocurría desde 1936, siendo presidente Franklin Delano Roosevelt. En particular, hay mucha volatilidad, tanto en el mercado de acciones como en el de bonos hoy, más sensible a la economía, por la incertidumbre de un resultado que se está leyendo de manera desigual, según llegan encuestas, estimaciones de votos con distintos resultados. Es algo que evita que haya una tendencia. Algunos elementos del llamado Trump Trade hoy no están funcionando. Otros sí, la empresa suya de medios sociales está de subida. Ana, muchísimas gracias como siempre por este interesante análisis. Gracias, Rosa. Y los principales actores de la economía alemana están pendientes de qué ocurrirá en las elecciones estadounidenses. Según una encuesta de la Cámara de Industria y Comercio de Alemania, que agrupa a más de 3,5 millones de empresas, la mayoría de las compañías temen que un triunfo de Trump complique las relaciones comerciales y se les imponga aranceles demasiado elevados. La sede central de la química BASF en Ludwigshafen quedará inactiva a comienzos de 2025 debido al encarecimiento de la energía y de la mano de obra en Alemania. La empresa química más grande del mundo muda su producción a Corea del Sur y Francia. También Volkswagen pelea con altos costos. Durante la negociación salarial, el mayor fabricante europeo de autos fue claro: no hay plata para aumentos de sueldos. Por el contrario, varias plantas cerrarán en Alemania y se recortarán los salarios, principalmente porque a los autos alemanes les va mal en China. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca agravaría la situación para las empresas alemanas. El propio ministro de Economía lo advirtió hace semanas. Es un desafío ver que el mercado estadounidense se cierra más y más, y eso ocurrió durante la gestión Biden. El peligro de que Donald Trump, siendo presidente, vaya a agravar este problema es palpable. Se ha anunciado que Estados Unidos pondrá aranceles a los autos y que vamos a afrontar grandes problemas. Y Estados Unidos es el mayor socio comercial de Alemania. Desplazó a China, que quedó en segundo lugar. Si Washington se aísla un poco más con aranceles punitivos sobre los productos extranjeros, esto afectaría a las empresas alemanas.
No solo automotrices o químicas, también maquinaria o electroindustria. Si estas compañías no producen aquí, entonces pagarán un arancel muy alto cuando envíen sus productos a Estados Unidos por el privilegio de competir con nuestros trabajadores y nuestras compañías protegidas. Vamos a proteger nuestra industria y lo haremos con aranceles muy altos. Esto haría mucho más difícil vender sus productos de forma competitiva y cubrir sus costos en los mercados más importantes a las principales compañías exportadoras de Alemania. Bueno, es el momento de echar un vistazo a la situación en España, ¿no?, que estos días estamos siguiendo tan de cerca. Sigue el país, sigue en emergencia tras azotar el litoral valenciano, donde dejó al menos 221 muertos. La Dana, que es un fenómeno meteorológico extremo que provoca lluvias intensas y tormentas, ha alcanzado este lunes Cataluña. En esa región, en el noreste de España, la Agencia Estatal de Meteorología emitió varias alertas por grandes acumulaciones de lluvia, riesgo de inundaciones y oleajes. Las autoridades pidieron extremar las precauciones, evitar desplazamientos y alejarse de los ríos, barrancos y zonas costeras. Las imágenes son desgarradoras. Carreteras anegadas, coches atrapados y pasos subterráneos completamente inundados. El caos que dejaron las lluvias extremas en Valencia comienza a repetirse en Barcelona y comarcas cercanas, como Garraf y Baix Llobregat, donde muchos se encuentran varados y temen inundaciones repentinas. Íbamos camino al trabajo, a dejar a mi mujer, y en cosa de media hora se ha inundado todo. Ha empezado cada vez más. Ya ha llegado el momento que me he tenido que ir para casa. La terraza arriba se ha inundado, parking inundado, en cosa menos de una hora. Ahí llovía un montón. Nunca había visto nada igual. Quedado las calles, subía el agua por encima de las puertas. Era mucha agua. Las inundaciones han provocado la cancelación de unos 70 vuelos en el aeropuerto del Prat, el segundo más transitado de España. También se han registrado cortes en carreteras, el metro de Barcelona y los servicios ferroviarios. Las autoridades regionales han emitido alertas a los ciudadanos, instándolos a evitar desplazamientos y a mantenerse alejados de zonas inundables. Mientras tanto, en la provincia de Valencia, los habitantes siguen lidiando con las secuelas de las peores lluvias del siglo. Los equipos de rescate temen encontrar más víctimas a medida que avanza la búsqueda de desaparecidos, mientras crece la indignación entre la población por la ineficacia de las autoridades en la gestión de emergencias. Y cambiamos ahora de tema. Israel afirmó a través de un comunicado que bombardeó hoy el cuartel de inteligencia del movimiento libanés Hezbollah en Damasco, la capital de Siria. El ejército israelí confirmó a través de un comunicado que realizó una operación para atacar objetivos terroristas pertenecientes al cuartel general de inteligencia de Hezbollah en Siria. También confirmó que esta unidad era responsable de la recopilación y evaluación de inteligencia. La agencia de noticias siria Sana dijo que los ataques impactaron varias posiciones al sur de Damasco. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos confirmó la muerte de 2 miembros de Hezbollah durante la intervención. En México, la Corte Suprema de Justicia votará este martes un proyecto que propone invalidar parcialmente la reforma judicial aprobada en septiembre pasado y que plantea la anulación de la elección popular de 850 jueces y magistrados. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó a la Corte Suprema que, según la mandataria, excede sus facultades al discutir el proyecto, respondiendo al amparo de partidos políticos de la oposición. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. 5 integrantes de una misma familia fueron asesinados y 2 más resultaron heridos por el ataque de un comando armado en México. El grupo irrumpió en la vivienda de la familia en la localidad de Tres Palos, en el municipio de Acapulco, durante la mañana del lunes. Esto ocurrió en el estado de Guerrero, que vive una escalada de violencia por luchas entre bandas de narcotráfico. Autoridades ucranianas informaron que al menos 4 personas resultaron heridas en el bombardeo ruso de un supermercado en Kharkov. El ataque se produjo en la noche en esta ciudad del noreste, la segunda más grande de Ucrania. Según las autoridades, una bomba planeadora alcanzó el supermercado, situado junto a edificios de departamento de gran altura.
La ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, llegó a Ucrania en su 8ª visita oficial al país de cara a su tercer invierno en guerra. La red eléctrica ucraniana ha sido dañada a consecuencia de la guerra. Baerbock se reunirá también con el presidente Volodymyr Zelensky. Y la leyenda de la música estadounidense, Quincy Jones, murió este domingo a los 91 años. La carrera del productor y compositor comenzó en Chicago y sus éxitos lo llevaron a convertirse en uno de los productores más conocidos de la era moderna. Trabajó con estrellas de la talla de Frank Sinatra, Aretha Franklin y Stevie Wonder y produjo además el álbum más vendido de todos los tiempos, Thriller, de Michael Jackson. Dejó sus huellas en algunas de las canciones más conocidas del pop y del jazz. Durante más de 70 años, Quincy Jones, músico, compositor y productor, fue uno de los grandes protagonistas de la música estadounidense. Trabajó con ídolos como Michael Jackson, incluyendo la producción de su legendario álbum Thriller, del que se calcula que se vendieron más de 70 millones de copias. Quincy Jones también fue el productor de We Are the World en 1985, un disco benéfico destinado a paliar la hambruna en África. Me siento la persona más afortunada del planeta por haber recorrido el camino que he recorrido musicalmente. Desde los 13 años, empezando con Ray Charles a los 14, él tenía 16, y pasando por Clark Terry, Basie y Billy Carter, todo el mundo, desde Billie Holiday, Louis Armstrong hasta 50 Cent. Jones es considerado una leyenda musical. Mr. Quincy Jones. Ganó Grammys y otros premios en todo el mundo. Ha sido nominado a 79 Grammys y ha ganado 27. Es uno de los 20 artistas que integran el Club de los EGOT. Ese es el santo cuadrante de los premios para quien no lo sepa. El Emmy, el Grammy, el Oscar, el Tony. Así es. También produjo el álbum y el single más vendido de todos los tiempos. Quincy Jones lo hacía parecer fácil, pero su vida no empezó así. Fue la música lo que le salvó de las bandas callejeras de Chicago. Desde entonces pasaron más de 7 décadas de música, por la que será recordado por siempre. Y con eso terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.